Vamos a comenzar con el morning meeting, ¿de acuerdo? Hoy 9 de octubre del 2017, ¿de acuerdo? Vamos a analizar pues un poco la semana anterior, pues obviamente tras el referéndum allí en Cataluña, pues vamos a analizarlo, ¿no? Un poco. ¿Me veis la pantalla correctamente? ¿Me oís pero no lo veis, no? Vale, ¿me confirmáis que sí lo veis todos? Eso es, el calendario económico. Perfecto. Vale. Pues nada, tal y como empezaba, ¿de acuerdo? Pues vamos a analizar lo que es pues, el referéndum, ¿no? La semana pasada qué calendario tuvo, ¿de acuerdo? Qué efectos, lógicamente, pues ha tenido tanto en el IBEX 35 como en el resto y también de cara a esta semana, ¿de acuerdo? Vamos a analizar esta semana, vamos a irnos al día correspondiente, lógicamente, al 9, a ver si me deja aquí. Eso es. El 9 de octubre, ¿de acuerdo? Claramente hoy pocas decisiones en relación a lo que es el mercado macro, ¿de acuerdo? De cara a lo que es la semana y sobre todo, fijaos que los países, ¿no? Pues prácticamente de Hungría, de Rumanía, República Checa, son productos del IPC, ¿de acuerdo? Del PIB interno y la oleada fuerte cuando viene el miércoles y el viernes, ¿de acuerdo? De cara al miércoles hay producción de petróleo, lógicamente para aquellos que invertís en ellos, ¿vale? También que hay, como vemos aquí, el IPC nacional, el índice de precios al consumo, ¿de acuerdo? También el armonizado y luego de cara a lo que es al viernes tenemos todos los datos de Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Pues a las ventas minoristas, ¿de acuerdo? A las ventas de consumo, ¿de acuerdo? Y obviamente el domingo, ¿vale? Habla Janet Yellen, ¿de acuerdo? La presidenta de la Fed. Entonces, en este calendario, ¿qué se puede esperar? ¿O qué día es clave? El miércoles, ¿de acuerdo? Quitando este día, el resto de días, ¿de acuerdo? Prácticamente poca volatilidad. Vamos a empezar, como bien he dicho, con el IBEX 35. Con el IBEX 35, una vez, obviamente, tras el referéndum, fijaos el movimiento que ha hecho. Estoy en velas diarias, vámonos a ir al lunes pasado, el día 2, justo, a ver, exactamente, esta vela, esta de aquí que estoy marcando, vamos a ir al corto plazo, fijaos, el lunes, el lunes y el martes la longitud de las velas, ¿de acuerdo? No del cuerpo, sino de las velas, es prácticamente la misma y el miércoles viene el gran descenso de, pues ya lo vimos, ¿no? De la gran corrección con máximos anuales. Al día siguiente hubo lo que es, desde mi punto de vista, una gran envolvente que se ha consolidado. Obviamente estos 2 días es prácticamente muy complicado operar, ¿vale? Acaso que no se haga en corto plazo, ¿vale? Es muy arriesgado tomar posiciones cortas o posiciones largas, ¿de acuerdo? Pero en ese sentido, lo que ha vislumbrado de cara a lo que es el viernes, una vela doji con sentimiento previo alcista, recogiendo una envolvente y hoy inicio de apertura alcista, ¿de acuerdo? Quiero fijar la tendencia que he visto para ver, para determinar, ¿no? Niveles óptimos. Aquí, ahora sí está bien tirada, ¿de acuerdo? Con ese toque aquí, ¿de acuerdo? Y esperemos, lo voy a poner aquí, pues, porque es la resistencia, ¿de acuerdo? Pero es lo que os comentaba, vamos a ir a verlo a velas horarias, que ya sabéis aquí el canal lateral que se estuvo formando, ¿vale? Aquí lo tenemos bastante claro, bastante delimitado. Esta resistencia, los 10.090, lo rompió y lo rompió con fortaleza, ¿de acuerdo? Se apoyó en tierra de nadie, es decir, en unos niveles que previamente, vamos a ver, exactamente, que previamente no habían, digamos, iniciado, ¿no? un nuevo rebote alcista, pero tras volver al canal, es decir, tras volver el jueves pasado al canal y hacer un pullback con apoyo al canal, que lo vemos aquí, el apoyo, este es el pullback, el apoyo
recuperación, tendencia alcista con el inicio de hoy. Este es el mínimo, ¿de acuerdo? Que este es el pullback. Fijaos la señal como las tenías ya aquí puestas. Obviamente a mí, tras ver esta corrección, esta gran vela de 1 hora, ¿de acuerdo? Me llevé las manos a la cabeza, me saltó el stop loss, lógicamente, ¿vale? Inicié, no tomé ninguna posición, estuve simplemente observando el mercado y a partir de aquí, obviamente, tras ver estos movimientos con aperturas al alza, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el precio de cara a esta semana con el IPC, que se espera que sea positivo, tras esta resistencia de 5 toques, seguramente sea el sexto? Pues los 10.380 puntos, ¿de acuerdo? Ese es el inicio, ¿de acuerdo? De la recuperación, de la tendencia, para obviamente iniciar, ¿de acuerdo? Una vez alcanzado esos niveles de 10.380, el IBEX 35 se espera que paulatinamente, de acuerdo, vaya consolidando determinados niveles, lógicamente sin alterar el calendario económico ni geopolítico, que ese es el problema, ¿no?, del IBEX 35. De cara a lo que son los homólogos, vamos a ir también, por ejemplo, al DAX 30, ¿de acuerdo? Para ver que este movimiento que rompió máximos anuales la semana pasada, aquí lo vemos, ¿de acuerdo? Aquí está. Aquí en los 12.946 rompió, ¿vale? Y ahora está en una fase, lógicamente, de consolidación, de ligeras caídas, aquí lo he marcado, ¿de acuerdo? Fijaos la gran subida que tuvo de manera vertical el DAX, ¿de acuerdo? O sea, es impresionante, impresionante. Voy a quitar ya el FIBO, ya que se ha cumplido. Y obviamente lo que comento, el DAX 30 viniendo de, fijaos, es que en velas diarias el análisis, fijaos de dónde está viniendo, ¿vale? Viene desde los 7.000 puntos, bueno, incluso menos, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir a una fecha cercana, hasta los 12.000, casi 13.000 puntos, ¿de acuerdo? ¿Qué se puede esperar del DAX? Ya hemos visto que no hay decisiones macro, para nada en Alemania esta semana. Lo único que hay, a ver, vamos a marcar el máximo. Aquí está, a ver, exactamente. Vale. Ya no hay decisiones macro, ¿de acuerdo? En Alemania y lógicamente, fijaos, tras romper las resistencias que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Cómo sigue con fortaleza. Ya te digo, seguramente se encuentre en un canal pequeño lateral, aproximadamente, ¿de acuerdo? A expensas de que obviamente vuelva a romper. Esta semana se espera poca volatilidad en el DAX, en cambio sí que se espera volatilidad en el IBEX 35 y por supuesto, fijaos cómo el gap este ya lo ha cubierto, este gap también lo ha cubierto y aquí prácticamente no se aprecia el gap, ¿de acuerdo? Pero hay un mini gap, es decir, es posible, ¿de acuerdo?, que los tape. Tenemos un gap que me preguntáis muchos, que es este gap, ¿de acuerdo?, que es cuando inició la tendencia de la ruptura larga alcista, ¿de acuerdo? Que me preguntáis que si vuelve, es posible que vuelva a tocar. A largo plazo es posible, pero se ha confirmado que tras esta recuperación y romper los máximos anteriores de resistencias es un gap de escape, ¿de acuerdo? Es un gap que rompe esta resistencia que estoy marcando en azul oscuro, ¿de acuerdo? Que hace una fase de recuperación, de consolidación, vuelve a iniciar con un gap, aquí lo vemos, este es el gap, ¿de acuerdo? Este es el gap de continuación, ¿de acuerdo? Que tras no romperlo, obviamente se apoya y vuelve a tirar fuertemente hacia arriba y por tanto este gap, ¿de acuerdo?, se da por finalizado, por cubierto y no se espera que vuelva a tocar, ¿de acuerdo? Perfecto. De cara al Eurostoxx 50, vamos a ver, de cara al Eurostoxx, bueno, ya sabéis lo que me seguís todos los lunes, ¿de acuerdo? Tras esta resistencia pues, del canal bajista. Ahí va, se me ha ido. Bueno, aproximadamente. Del canal bajista, de acuerdo, roto hacia el alza, con canales bien delimitados, con precios objetivos alcanzados. Aquí los tenemos, el precio objetivo, ahí lo tocó, quito ya el precio objetivo y al actuar, fijaos como soporte, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el Eurostoxx en una tendencia clara alcista con un precio objetivo sin lugar a dudas en los máximos anuales, igual que el CAC parisino, ¿de acuerdo? Lo vemos aquí, mismo movimiento,
¿de acuerdo? Un poquito menos de, digamos, de pipos, ¿no? De take profit, pero en el Eurostoxx 50 hay absolutamente. Aquí estamos hablando de 40 puntos, ¿de acuerdo? Y aquí prácticamente pues casi de 60, 80 puntos, ¿vale? Ante esta sombra que ha dejado aquí, esta que pinto de rojo, en la vela roja, lógicamente, ¿de acuerdo? Fijaos cómo está dejando sombras por abajo con tendencia alcista por arriba. Es un síntoma de fortalecimiento, ¿de acuerdo? Según las candlestick, las velas japonesas. Eso es un síntoma de que esta zona, vamos a ver, esta zona, aproximadamente, no este ancho, pero esta zona, ¿de acuerdo? Es una zona clara de soporte, es una zona clara de stop loss, ¿de acuerdo? Los 5.338, 39, no quiero subir más, ¿vale? Sería una buena zona de stop loss para abrir unos largos y el take profit, lógicamente, los 5.441, ¿vale? El CAC parisino, lógicamente, está teniendo muy buen comportamiento, ¿vale? Obviamente impulsado, ¿no? Pues también por Macron, pero lógicamente hay que ver los homólogos, ya digo, en España ya lo hemos visto, en Alemania hemos visto ahora que prácticamente hay poca volatilidad, pero en cambio, fijaos en el Reino Unido, lo llevo comentando semanas, lo llevo comentando casi un mes. El FTSE, de acuerdo, del Reino Unido está fuerte, es el índice europeo con mayor potencial alcista de todos y cada uno de ellos. Fijaos que tras estos soportes rotos en este punto, se inició una recuperación, muy difícil de operar, por supuesto, aquí en esta zona, ¿vale? Hizo un falso pullback, se apoyó, bajó, aquí se abrió cortos, yo de hecho abrí, me los comí con patatas, lógicamente, pero fijaos con qué fortaleza volvió a entrar, se volvió a apoyar y rápidamente inició la tendencia. Esto es lo que no hay que perder, ¿de acuerdo? En muchos puntos, aproximadamente aquí y aquí os he comentado de abrir largos en búsqueda del take profit de los 7.457 y ya una vez, a ver, aquí estamos, y ya una vez rota esta resistencia, que marco claramente con los círculos amarillos y rojos, de acuerdo, fijaos, se apoyó el 78,6, ¿vale? Fijaos en velas horarias como previsiblemente ante ninguna decisión macro, ¿de acuerdo? Ese es el precio objetivo de nuevo, es decir, los máximos del año, en los 7.586 que se espera. ¿Por qué? Tras romper el canal lateral, ¿de acuerdo? No es por medida de la anchura del canal, ¿de acuerdo? Pero sí es por toque de resistencia, toque de alcista, ¿de acuerdo? Y apoyo en los máximos, ¿de acuerdo? Anuales. En velas diarias, quiero verlo para que obviamente se vea más lúcido, más claro. ¿Vale? Fijaos todo. 2, 3, 4, 9 sesiones continuas alcista, es decir, casi 2 semanas. ¿Vale? Preguntarme cualquier duda del mercado americano, perdón, del mercado europeo de renta variable, de cualquier índice, ¿eh? Fijaos el movimiento, ¿no? Doji, la vela que está dejando Doji, lógicamente ya digo, se espera, pero no con tanta fortaleza, es decir, con una pequeña movilidad hacia la derecha temporal en el tiempo para que lógicamente haya una recuperación, ¿vale? Importante, si hay de nuevo algún gap, tanto al alza como a la baja, en caso de que haya un gap bajista, es un buen síntoma porque se volverá hacia el alza, lo más probable, y en cambio de que haya un gap al alza, de acuerdo, es posible que haya un gap bajista de recuperación y se vuelva a dar la vuelta, ¿vale? Vamos a ver, perfecto, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el FTSE italiano, ¿vale? El S&P 500, bueno, el gráfico es, fijaos, la señal de compra en esta resistencia, ¿de acuerdo? Este soporte. No me tocó el stop loss por poco, lógicamente lo tenía aquí en los máximos
un poquito más cercanos, los tenían en estos niveles, 12.481, ¿vale? Pero fijaos en el SP500 en velas diarias, pues la gran fortaleza que está teniendo. Canal bajista roto al alza, ¿de acuerdo? Apoyo justo en el mismo punto de pivote de ruptura, resistencias convertidas ahora en soportes, ¿de acuerdo? Este es un canal de corto plazo, obviamente ya eliminado, y sobre todo fijaos la tendencia, ha roto los máximos anuales, vamos a verlo, aunque bueno, es bastante obvio, y la renta variable sigue fuerte, cotas máximos tras máximos, ¿de acuerdo? Sin ninguna corrección, sin ningún evento obviamente que lo pueda pues, enturbiar, y por tanto el SP500 lógicamente es el gran índice americano ahora mismo para estar posicionados en él. ¿De acuerdo? Importante que los máximos mínimos crecientes, como estamos viendo aquí, voy a marcarlo con círculos. Este es el soporte primero, ¿de acuerdo? Primer máximo. Estos máximos mínimos crecientes, ¿de acuerdo? Que no se rompan, es decir, que el siguiente no esté por debajo del anterior. Fijaos cómo todos y cada uno de ellos está por encima. ¿De acuerdo? En caso de que lo iguale, ¿no?, estos niveles, ¿de acuerdo? Fíjate aquí 3 velas consecutivas de 1 hora con sentimiento alcista, ¿de acuerdo? En caso de estos niveles que los iguale, es una buena oportunidad, ¿vale?, para abrir de nuevo una tendencia alcista de recuperación. Vale, me preguntáis, Josep, me dices, el DAX, vamos a ir al DAX primero. El DAX, para superar los 13.000 puntos, ¿sería correcto esperar un retroceso hacia los 12.600 aproximadamente? Para alcanzar los 13.000, un retroceso hacia los 12.600. Entiendo que te refieres tras apoyo de esta resistencia convertido en soporte. En el corto plazo, Josep, no se espera que haya un gran retroceso, fíjate, porque son 300 puntos. 300 puntos en el DAX, tanto subida como bajadas, son bastante fuertes, ¿de acuerdo? Por tanto, en este sentido no se espera o no se prevé, lógicamente, que llegue esta corrección, 12.600 puntos. Voy a marcarlo, 12.600, justo aquí, ¿de acuerdo? Son 900 puntos, ¿eh? O sea, 600 puntos de caída, de acuerdo, con 900 puntos de diferencia respecto a donde se inició la gran subida que estamos aquí, ¿vale? Por tanto, Josep, es más probable, de acuerdo, que toque los 13.000. En caso de superar, como bien dices, lógicamente estamos ante una gran super tendencia alcista. Lógicamente, si lo rompe los 13.000, es un nivel psicológico. Estamos muy próximo a 25 puntos nada más. ¿De acuerdo? Ahí sí se esperan pequeñas correcciones. ¿De acuerdo? Pero las pequeñas correcciones, como bien he dicho, fijaos el canal lateral entre los 9.27 y 9.88. Aquí, con zoom, lo podemos ver claro. ¿De acuerdo? Antonio, me preguntas, si el IBEX diera un bajón considerable, como la vela diaria del otro día, ¿afectaría mucho al resto de índices de Europa? Te refieres al CAC, Eurostoxx, DAX, etcétera. Antonio, importante, el IBEX 35, lógicamente lo hemos comparado contra Francia, Alemania y el resto de Europa. El efecto que tiene España sobre el resto es importante, pero no es considerable. ¿A qué me refiero? Que el gran peso que tiene el IBEX 35 en España, ¿vale?, hace referencia principalmente al sector financiero, no tanto como otros índices, ¿de acuerdo?, europeos. Por tanto, afectaría sí, pero no tanto como si fuese al revés, como si el DAX afectara al IBEX, ¿vale? Venga, perfecto. Preguntarme más dudas o comentarios que tengáis del mercado de renta variable europeo o del americano, ya que estábamos con él. Vale. Mientras tanto, de acuerdo, vamos a analizar el Russell. El gráfico como el SP, de acuerdo, está muy correlacionado. Lo voy a meter aquí en pantalla, es la correlación que hay. ¿Vale? Fijaos la tendencia como ha roto, ¿de acuerdo? Y por aquí sí que se puede hacer la medida de la anchura del canal. Aproximadamente calcada. Y nos daría un precio objetivo
que me lo habéis preguntado varios, de 1555 puntos. ¿De acuerdo? 1555, 37 puntos más. Aquí los tenemos. 40 puntos más aproximadamente. 39 de los que estamos actualmente. ¿De acuerdo? Fijaos cómo en este caso el Dow Jones, ¿de acuerdo? Tiene el mismo máximo mínimo creciente. Fijaos aquí con las flechas como lo marco. Obviamente esto es la continuación. Aquí. ¿De acuerdo? Pero fijaos ahora cómo la renta fija está en un gran momento. ¿De acuerdo? Zona clara de soporte. A ver si estaba aquí ahora. ¿De acuerdo? Zona clara de soporte, estos 124. Se apoyó perfectamente con una gran sombra la parte de abajo. Esto es un gran sentimiento de, oye, estamos llegando a una zona importante de soporte. Se pueden, de nuevo, si vuelve a tocar unas posiciones alcistas. ¿De acuerdo? Con precio objetivo, como ya sabéis, por anchura del canal, en los máximos, en los 128,15. ¿Vale? Aquí hay una buena oportunidad en la renta fija en caso de que baje un poco más. Se nos ha escapado, obviamente, con la subida del viernes a última hora. Ahí estaban las manos fuertes. ¿De acuerdo? Perdón, que se me ha ido. Aquí lo tengo. ¿Vale? Y fijaos a la renta fija cómo parece que se está suavizando. ¿Vale? Por tanto, coincide con la renta variable. Analizando la renta fija, obviamente quiero verlo con el tema del petróleo y del oro. Viendo el oro en primera instancia. ¿Vale? Observamos cómo ya aquí sí que parece que se ha iniciado lo que es la recuperación, es decir, una anticipación, ¿de acuerdo? En el oro. Este canal de máximos de resistencia, ¿de acuerdo? Ha sido roto, penetrado con fortaleza, unos apoyos y una nueva tendencia bajista, pero con sombras. Es decir, en velas horarias, ¿qué observamos? Que la resistencia las ha roto. Esta de aquí, esta. Y que vamos en el corto plazo a funcionar con esta señal, con esos 1278 como soporte. Es decir, en este rango, ¿de acuerdo? Es mejor no operar, sino observar, esperar y en caso de que rompa la alza o a la baja, cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Tendremos de nuevo la tendencia en el corto plazo, ¿vale? En el oro hay una buena oportunidad, sobre todo por eso. Lo más probable, lógicamente, depende de las bolsas, de la renta variable, el oro, lógico. Pero fijaos como en estos niveles, voy a meter con un cuadrado, ¿de acuerdo? Es para observar y no operar. Lo mismo está sucediendo, ¿no? Vimos la corrección del petróleo la semana pasada. Fijaos en velas horarias. Y lógicamente, en estos niveles del petróleo, tras esta corrección hay una estabilización, pero se espera que caiga de nuevo hasta la línea de tendencia azul aproximadamente. Voy a ver la línea azul. Aquí lo tengo. Vale, esta es la que quería ver. Fijaos en velas de un día. Voy a ajustarlo un poquito. Aquí lo tengo. ¿Vale? Fijaos en velas de un día que tras esta ruptura, que le tengo aquí con una señal alcista, ¿de acuerdo? Ha tapado este gap, lo vemos aquí, justo en los niveles actuales en los que estamos y se ha apoyado justo en los niveles de ruptura, ¿de acuerdo? Esto es un sentimiento, lógicamente, de estabilización. ¿Qué estamos viendo a lo largo del morning meeting de hoy? Signos, pautas de movimientos de confirmación, de estabilización, ¿de acuerdo? Y no de continuación, ¿vale? Lo hemos visto en muchos índices europeos, lo hemos visto también en las commodities del oro y del petróleo, ¿de acuerdo? Y obviamente no tanto en la renta variable americana, que lógicamente tiene fortaleza. Félix, me preguntas si podría marcar un segundo bajista pequeño. No entiendo, Félix. Marcar un segundo bajista pequeño, ¿te refieres a la tendencia? Entiendo también que te refieres al petróleo, ¿no? Sí. Y te refieres a la línea azul. Es decir, que pueda, ¿no? Tocar de nuevo la línea de tendencia bajista. Efectivamente, sí, se espera hoy lógicamente que sea un pullback, un retroceso, un apoyo y aproximadamente pues, en estos niveles que juego con el margen, ¿de acuerdo? Toque, alcance, para luego posteriormente, ahí están los miembros de la OPEP, si no cambia nada, tocar
¿de acuerdo? Los máximos, los 52, 52.60, antes de, obviamente, otra recuperación, ¿vale? Por tanto, en el petróleo, en el West Texas, observamos cómo tras esta ruptura al alza se está haciendo un pullback, un retroceso con pequeños objetivos, pero que ya se está estabilizando. ¿Qué sucede? Que se ha estabilizado en el gap. Por tanto, ojo, 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 que el gap, de acuerdo, que se ha iniciado, que fue justo donde cerró, fijaos la vela doji que está dejando. Esto es indecisión, obviamente al alza o a la baja, pero por motivo del gap y no de la tendencia. ¿De acuerdo? Ojo que se está aproximando una nueva tendencia o continuación de la tendencia en el petróleo. Si nos vamos al europeo, al Brent, aquí lo tenemos, esta resistencia roto, esta resistencia con funcionando como soporte, ¿de acuerdo? Ha sido rota, perforada, ¿vale? Voy a quitar ya esta línea y fijaos ahora cómo nos puede invitar, ¿de acuerdo?, a no tomar posiciones, a ver esta formación de cuña que se está realizando y fijaos las sombras que ya está dejando por esta zona, es decir, zonas de soporte o cercanas, tendencia alcista, ¿vale? Preguntarme cualquier duda. Vale, comentarme algún producto que queráis que vea y a ir al Forex mientras, ¿de acuerdo? Para ver el euro dólar. El euro dólar no se nos puede pasar. ¿Vale? Fijaos el euro dólar, claramente las flechas, la zona de pequeño soporte que se espera en los 1.1614, ¿de acuerdo? No hay ninguna decisión, no hay ningún evento, las velas son de corrección, simplemente de tendencia. Me preguntáis bastantes que, Marcos, me vaya al cobre. Vamos a ver dónde tenemos el cobre. Vale. Perfecto. De acuerdo, me preguntáis también por el cable. Vale, vamos a pasar al cable que lo tenía aquí en pantallas. Fijaos la tendencia, vamos a ir en velas diarias para que lo veáis mucho mejor. Fijaos la tendencia, de acuerdo, bajista, cómo ha tocado prácticamente, y no sé si lo recordáis, ¿no? Estos movimientos que pusimos aquí, estas velas, diciendo, oye, fijaos, zona de soporte, de apoyo, ante una ruptura de estos niveles al alza o a la baja, se iniciará, ¿no?, una tendencia bajista. Se ha iniciado la tendencia bajista, ¿de acuerdo? Ha abierto un gap, prácticamente medio cubierto, se da por hecho. Y el cable, en este sentido, fijaos la gran apreciación del dólar frente a las divisas. Lo hemos visto contra el euro, esta es contra el yen japonés. El dólar canadiense prácticamente como lo vemos. Aquí hay un canal lateral bastante definido, bastante claro. Alcista, perdón, canal alcista de medio plazo. Aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Y fijaos cómo la apreciación del dólar ahora mismo está actuando prácticamente en todas y cada una de las monedas. ¿Dónde se ve claro? Frente a la libra y, lógicamente, frente a la nuestra, frente a nuestra moneda. ¿Vale? Pues nada, señores. Comentarme las últimas dudas antes de dar por cerrado el morning de hoy, lunes 9 de octubre. ¿De acuerdo?
Si tenéis cualquier tipo de duda, preguntarme como siempre al correo alejandro.nunez@xtb.es. De acuerdo que será un placer, obviamente, para mí responder a todos y cada una de las dudas y echaros una mano. ¿De acuerdo? Pues un verdadero placer, lo dicho. Muy buena semana para todos. Nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Y nada, desearos muy buena inversión de cara a esta semana. Un saludo a todos y muy buen día.